Entonces, ¿cuáles pueden ser esas reacciones un poco esperables? Eso varía según la edad, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando yo era adolescente entendía la muerte muy distinto ahorita que soy, digamos, adulta, a pesar de que son etapas en las que se entiende de forma muy similar. Entonces, cuando son bebés, son niños pequeños, vamos a hablar de 5 años o menos, no entienden como tal el concepto de muerte, ¿sí? Pero, y es bueno aquí tenerlo presente, pueden percibir lo que siente la persona que los cuida, ¿sí? Es decir, si yo tengo un bebé de brazos y se me murió un ser querido, si yo sé manejar o no sé manejar ese duelo, mi bebé lo va a sentir, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante en esto? Y quiero hacer como el primer llamado. Cuidémonos y reconozcamos esa necesidad y la importancia de estar triste. A veces le huimos mucho a que yo estoy triste y mostrar frente a los demás, incluso frente a esos hijos, que todo está bien y todo no tiene por qué estar bien. Y cuando la muerte toca la puerta de la casa, llámese porque se murió un familiar o alguien muy cercano, es normal que estemos tristes, incluso es normal que estemos enojados, ¿sí? Entonces, ¿qué es recomendable cuando hablamos de bebés, niños pequeños? Mantener en lo posible esas rutinas, digamos, intactas, porque debes saber que esas rutinas le dan seguridad. De eso estamos hablando este mes en los contenidos, ¿no? Entonces, si podemos prever o saber que, digamos, alguien va a morir, llámese por enfermedad, llámese por vejez, por una u otra circunstancia, es bueno anticiparlo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Hacer cambios pequeños que sean necesarios para que la transición de ese niño menor de 5 años a esta situación sea lo más tranquila posible, ¿sí? Porque cuando es algo inesperado y no estábamos preparando el terreno, como yo digo a veces, pues es muy fuerte el totazo, ¿sí? Por ejemplo, digamos, cuando pasó lo de mi mejor amigo, eh, yo, yo era adolescente, pero igual, yo no me esperaba eso, ¿sí? Yo lo vi, digamos, la semana anterior normal y todo estaba súper bien y yo que iba a pensar que iba a suicidar, ¿sí? Entonces, qué importante es tener este tipo de cosas presentes. ¿Qué otra cosa es importante cuando hablamos de niños menores de 5 años? Es probable que se contagien de ese estado de ánimo de los adultos que hay en su ambiente, ¿sí? Mamá, papá, abuelos, hermanos. Entonces es importante expresar emociones asociadas a la pérdida, ¿sí? Y ellos, digamos, también lo harán, llámese a través de la irritabilidad, de que comiencen a llorar, de que estén con el ánimo bajo, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a entender las palabras, es bueno comenzar a explicarles de una forma clara, concreta y sencilla a lo que nos referimos cuando hablamos. ¿Qué puedo esperar yo cuando tengo un niño de 3 a 6 años? Digamos que qué es importante ahí. Una de las principales cosas que van a necesitar los niños a esta edad es que el lenguaje sea claro, concreto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tienen un pensamiento que le llaman mágico, ¿sí? Entonces, ahí es que se desarrolla al máximo esa creatividad, esa imaginación, ¿sí? Y digamos que en su mente infantil creen que todo es posible, ¿sí? Entonces, ¿qué es algo que no es recomendable hacer cuando hablamos de la muerte? No usar metáforas, ¿sí? Es decir, no usar frases como el abuelo está en un lugar mejor, se ha ido, ¿sí? Ha subido al cielo, está observándote. ¿Y por qué? Digamos que quitando las creencias religiosas que cada uno de nosotros tenga, digamos que si su pensamiento es mágico y yo le digo, se ha ido, ¿qué va a pensar? Se fue en la mañana, va a volver en la tarde. ¿Ves? Si le digo, está observándote, se va a quedar como pensando en medio de su pensamiento mágico, pero ¿por dónde me observa? Debajo de la cama, en el closet, se asoma por la... ¿Sí? El abuelo está en un lugar mejor, pero eso es como muy ambiguo para el pensamiento que ellos tienen, digamos, en ese momento. ¿Listo?
Y otra cosa es importante tener en cuenta cuando hablamos de los 3 a los 6 años. Darle una, digamos, nada complejo, ya lo dijimos ahorita. Y algo que yo les digo mucho y es, uno no tiene por qué sabérselas todas, ¿cierto? Y ni siquiera cuando es papá o es mamá. Entonces, si no sabes cómo responder, reconócelo, ¿sí? Reconócelo frente a tu hijo. No le mientas. Por ejemplo, diciéndole cosas, mi amor, no me pasa nada, ¿sí? Todo está bien. Y resulta que eso lo dice la mamá que lo ve, mientras lo ve su hijo secándose las lágrimas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, comienza a decir, pero me dice eso y en su expresión la veo triste, ¿sí? Y debe saber que a esta edad, 3 a 6 años, ven la muerte como algo temporal que se puede revertir, es decir, se muere el abuelo en la mañana, pero se deja de morir en la tarde, ¿sí? Entonces, por eso es que cuando se muere un ser querido y tienen 6 años o menos, preguntan, ¿cuándo vuelve el abuelo? Lo preguntan todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Porque no digamos, pueden entender algo como algo llamado muerte, porque es algo muy abstracto para ellos, ¿sí? Cuando hablamos entonces de los 6 a los 10 años, entonces entienden, digamos, que la muerte es el evento final, ¿sí? Pero no comprenden que es algo universal, es decir, no comprenden que eso le sucede a ti, en algún momento le sucede a ellos, le sucede a personas de otros países o ciudades. Entonces, cuando muere un ser querido, tienen de 6 a 10 años, comienzan a atribuirse la culpa por la muerte de ese ser querido. Ay, es que algo que yo hice o que no hice, algo que dije o que no dije, hizo que se muriera. Por ejemplo, pueden pensar cosas como, mi abuelo se murió porque no le presté mi flauta, ¿sí? No le presté mi silbato. Tiene que ver una cosa con la otra, no guardan relación, ¿sí? Pero digamos que en medio de su nivel de pensamiento, eso es lo que comienzan a pensar, ¿listo? Entonces, ¿se podría poner en práctica un ritual de despedida para explicarle la muerte? Sí, digamos que eso es muy importante que nos dices, Natalia, y digamos que es bueno hacer según la edad, lo iremos viendo ahorita más adelante, pero sí es muy importante los rituales de despedida. De los 6 a los 10 años, digamos, ¿qué reacciones puedo esperar yo cuando hablo de la muerte? Es posible que teman quedarse solos o que le teman a la oscuridad, básicamente porque fue la muerte de un adulto que era muy importante para ellos, ¿sí? Entonces, cuando la tía muere, por ejemplo, es posible que el niño pequeño le pregunte a su mamá, mamá, ¿tú también te vas a morir? Y miren que a veces hay niños que comienzan a hacer esas preguntas. ¿Y por qué? Pregúntense, ¿tienen de 6 a 10 años? Es por el nivel de pensamiento que tienen, ¿sí? Comienzan a ser mucho más conscientes de la muerte y qué significa. Y entonces, no te sorprendas si en algún momento tus hijos en esta edad se vuelven más cariñosos, más precavidos, más posesivos con tu tiempo, con estar todo el tiempo contigo, ¿sí? Con cuidarte, con ver que estés bien todo el tiempo, porque comienzan a ser mucho más conscientes de lo que, no solo de qué es la muerte, sino de qué significa, ¿sí? En esta edad también digamos entonces qué es importante tener presente. Aparece una curiosidad enorme hacia las costumbres, hacia los rituales, a propósito de lo que Natalia nos decía, y es que los niños quieren saber en qué consisten esos rituales de despedida que hacen en casa cuando se murió ese abuelo, cómo se desarrollan, entonces todos los detalles. Entonces, por ejemplo, en este periodo suelen manifestar interés por participar en esos rituales de despedida y es importante darles esa posibilidad que puedan participar sin ningún problema, independientemente de la religión, pues de acuerdo, digamos, a tus creencias, el ritual o rituales que hagan de despedida. Por ejemplo, los que son católicos hacen una misa, cremación, una velación, digamos, si tú eres de otra religión, pues qué rituales, digamos, cuando una persona muere, son los que hacen, ¿sí? ¿Qué actividades? Digamos que esas actividades es importante que incluyas a tus hijos cuando ya, digamos, tienen 6 años o más.
¿no? Entonces, ¿qué pasa, digamos, cuando tienen de 10 a 13 años? ¿Qué podemos evidenciar? ¿Cómo perciben un poco la muerte? Digamos que comienza a tener un poco esa preocupación asociada a la muerte porque comienzan a ser conscientes, ok, ¿cómo me va a afectar esto en mi vida? Comienzan a ser conscientes del impacto que genera esa pérdida, ¿sí? Entonces que van a sufrir, van a sufrir sus familiares, sus amigos. Entonces en esta situación, digamos, es importante que la muerte es parte de la vida, lo que te digo en un momento. Y una forma muy sencilla que yo puedo explicárselo es mostrándoselo todo el tiempo en la naturaleza. ¿Listo? Entonces acorde a su edad. ¿Sí? Digamos que eso es algo que usan mucho en Montessori que me parece genial y es muy acorde a cada etapa. Y es una forma muy concreta y sencilla de explicárselos. ¿Qué también sucede entonces cuando hablamos de los 10 a los 13 años? Digamos que a esos menores les ayuda en ese momento que les compartamos situaciones similares que viví yo, cómo fueron los detalles, yo cómo me sentí emocionalmente, cómo lo viví desde esas emociones, para que puedan ellos explorar un poco. Mi mamá se sintió triste, yo no me siento triste, yo me siento diferente, tal vez lo que yo siento es enojo, ¿sí? Entonces, porque así se dan cuenta, ok, hasta, aunque esto es una situación difícil, es una situación que me duele, mamá pudo seguir adelante cuando perdió al abuelo. Ahorita que yo estoy perdiendo, tío, puedo seguir adelante porque yo soy su guía, ¿sí? A través de esa experiencia que yo viví, le muestro cómo puede atravesar esa situación tan difícil. Entonces, ante una pérdida de los 10 a los 13 años, algo que yo no recomiendo mucho es usar este tipo de expresiones que te voy a decir a continuación, que básicamente frenan por completo la oportunidad de que vivas sanamente esas emociones asociadas a la muerte. Cosas como, hay que ser fuerte, eso es una de las que yo menos soporto. Ahora eres el hombre de la casa, a veces le dicen a los niños, tu mamá necesita que estés bien, miren lo fuerte que es esto. A tu abuela no le gustaría verte triste, suponiendo que la que falleció fue la abuela. Entonces, ¿qué es importante? Si se dan cuenta, esas frases le quitan por completo valor a lo que siente, a esa experiencia emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Normalizar esas emociones, ver en su cara cómo se siente, cómo está actuando en esos días. Mi amor, veo por tu cara que estás triste. Yo sé que es difícil, te duele la muerte de la. Para mí también ha sido difícil. Tú y yo estamos viviendo lo mismo. Pero vamos a, puedes con esto. Yo estoy aquí para ti, estás seguro, ¿sí? Importante es el lenguaje de seguridad. Y aquí es importante algo, y es que cuando tienen de 10 a 13 años, es bueno mantenernos cerca, pero sin presionarlos, ¿sí? Porque pues básicamente están en la preadolescencia y digamos es bueno respetar un poco su espacio. ¿Qué pasa, digamos, cuando hablamos de los adolescentes? ¿Qué reacciones puedo esperar yo? Digamos que ya viven la muerte como los adultos. Como te decía, cuando mi mejor amigo se suicidó y pues falleció, yo ya entendía, ok, qué fue lo que pasó. Y me acuerdo que la primera pregunta que le hice a mi mamá cuando me contó eso, ¿cierto? ¿Sí? Porque del impacto tan fuerte yo como que decía, no puede ser, ¿sí? Entonces, una de las dudas en la adolescencia más complicadas de responder es si hay algo después de la muerte, un más allá, posibilidades de reencontrarse cuando él también muera. Entonces, digamos, eso ya depende de la religión que tenga ese adolescente o de sus creencias, ¿sí? Un poco cómo es esa parte espiritual de cada uno. Ahí también es importante entonces incluirlos en esos rituales de despedida y que poco a poco vaya retomando sus rutinas lo más pronto posible. Sano físicamente y sano para su salud mental.